de, del 2020 y bueno, estamos muy contentos de poder mantenerlos y de poder llevarlo adelante a pesar de todas estas dificultades. Celebramos a todos aquellos que nos acompañaron y hoy en particular tenemos un invitado de lujo que va a presentar Marina. Y queremos agradecerles que acompañen también estas actividades del GESIC, del Grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, y esperamos que sigan conectados para participar de otras actividades que hacemos mensualmente. Así que gracias a todos, y Marina, si querés presentar a Nicolás. Sí, dale. Bueno, presento a Nicolás Kwiatkowski, que estudió Historia acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se doctoró en la misma casa de estudios en el 2006, después de defender una tesis sobre la idea de historia en la Inglaterra del siglo XVII. Disfrutó de becas de investigación en la Universidad de Cagliari, en Italia, en la Harvard, en Cambridge, en la Freie Universität y al Centro Leibniz de Berlín. Fue también profesor invitado en las universidades de Cagliari y Verona en Italia y fellow en el Instituto Getty de California. Entre sus libros se cuentan Historia, Progreso y Ciencia, textos e imágenes en Inglaterra entre 1580 y 1640. Fuimos muy peores en vicios, barbarie propia y ajena entre la caída de Constantinopla y la Ilustración. Cómo sucedieron estas cosas, representar masacres y genocidios, e Historia natural y mítica de los elefantes. Estos dos últimos en colaboración con José Emilio Gurrutxúa. Actualmente trabaja como investigador adjunto del CONICET y es profesor titular en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, Nico, cuando quieras, yo me voy a silenciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero quería agradecerles la invitación a Carla, Marina y a Marta. Es un gusto compartir estas cosas con ustedes, así que les agradezco que hayan pensado en mí para exponer en este ciclo. También les agradezco a los que decidieron venir a aburrirse un rato con nosotros un martes a la tarde, hablando de alegorías en mapas y de elefantes. Espero que no sea demasiado tedioso. Les voy a mostrar algunas imágenes y voy a contarles algunas cosas respecto de este mapa que estamos viendo. Voy a hacer eso con un poco de vergüenza, en realidad. Un poco de vergüenza, primero porque yo de historia de la cartografía sé realmente muy poco, y acá hay gente que sabe mucho, como Carla, sobre todo. Después porque esto despertó una expectativa que yo no hubiera esperado, y vino gente como Reborati a escuchar estas cosas que yo tengo para decir, y eso también me da bastante vergüenza, porque él espera que yo pueda decir alguna cosa importante respecto de algún vínculo entre historia y geografía, y yo no puedo decir nada de eso. Así que ahí tengo más motivos para la vergüenza. Y el tercer motivo para la vergüenza, debe haber muchos otros, pero este es el tercero que se me ocurre ahora, es que esto de lo que les voy a hablar quizás sea un episodio demasiado pequeño, y no sé si les vaya a resultar demasiado interesante, al que tocamos en pasar en ese libro que mencionaba Marina sobre los elefantes, pero a mí me quedaron algunas cosas para decir sobre eso que no entraron en el libro, y decidí indagar un poco más respecto de esto, y de esas indagaciones sale lo que tengo para contarles hoy. Entonces voy a decirles algunas cosas respecto de... el objeto de lo que voy a contarles hoy tiene que ver con este mapa y con una representación alegórica que hay en este mapa. Pero antes de eso quisiera también decir algunas cosas sobre las representaciones cartográficas del mundo conocido e imaginado a partir del siglo XVI, introducirlos también un poco a algunos de los personajes vinculados con la producción de este mapa y con la producción de alegorías respecto de los continentes en esa época, y después ver también algunas hipótesis que pueden explicar en particular una de las alegorías que hay en el mapa, que les voy a presentar enseguida, y finalmente ver si esas alegorías se repitieron posteriormente, y mostrarles que creo que no, pero nunca hay que decir que no se repitieron, sino que hay pocos ejemplos, porque siempre aparece uno más que uno no había visto, y uno hace más papelones.
Entonces, lo que desde el principio quisiera pedirles es que si algunas de las cosas que yo digo sobre representaciones cartográficas del mundo, etcétera, les resultan a ustedes demasiado obvias o demasiado sonsas, sobre todo a Carla, que de esto sabe muchísimo, que me avisen y que me hacen así señas y yo salteo eso y hablo de otra cosa. Y respecto de la parte de las alegorías, a la que le voy a pedir un poco de paciencia es a Marta, porque ella también sabe mucho de esto. Entonces ahí cuando ella se aburra, cuando ustedes ven que ella se va a prepararse un café o algo así, es que todo eso ya lo tiene claro y que no le estoy diciendo nada que ya no conozca. Y bueno, así estamos. Entonces, para entrar un poco en materia, sabemos todos bastante bien que durante el siglo XVI y sobre todo en la segunda mitad de ese siglo, las formas de concebir, de imaginar el mundo se transformaron de manera bastante contundente, ¿no? Esos cambios se materializaron de distintas maneras en alteraciones de la imagen cartográfica del planeta, en las que se combinaron nuevas evidencias de geografías antes desconocidas con creencias y concepciones antiguas, algunas provenientes del mundo clásico, otras del mundo medieval, y también se sumaban a para explicar esas transformaciones, intereses contemporáneos que influyeron en la producción de mapas y en las imágenes que se asociaban con esos mapas. No, por supuesto que ahí una de las cosas más evidentes es la influencia de los estados que se expandían hasta formar imperios, pero también podemos contar entre esas influencias el papel de exploradores, compañías comerciales que tenían sus propios intereses y sus propias necesidades a la hora de producir esos mapas y de las imágenes que se asociaban con esos mapas. Las concepciones del mundo que surgieron como consecuencia de esos procesos fueron muchas. Se afianzó, por ejemplo, la idea de que el planeta era un cuerpo esférico conformado por los 4 elementos. Igualmente, el predominio de ideas armonizantes implicó proyectar en el hemisferio sur masas de tierra que equilibrasen las existentes en el hemisferio norte, y Carla trabajó mucho este tema. De la combinación de esas nociones y de las primeras exploraciones de los mares del sur, surgió la idea de una pars quinta o una terra australis incognita, que empezó a poblar los mapas producidos en esa época. No solamente la geografía del planeta fue representada de esa forma, sino que también se produjeron atlantes y representaciones alegóricas de los cielos del sur, que se observaron con mucho cuidado, y los mismos cartógrafos que producían mapas de las regiones recientemente exploradas, produjeron también mapas celestes y concibieron nuevas constelaciones que pudieran articularse con las antiguas, que se referían sobre todo al hemisferio norte. Los propósitos de esa producción cartográfica eran múltiples. Por un lado, dar cuenta de nuevos conocimientos sobre la geografía del planeta y articularlos con lo que ya se sabía o se creía saber, promover o afianzar intereses políticos o comerciales, facilitar la exploración y la práctica de los expedicionarios, satisfacer la curiosidad de un público culto, producir un goce estético en quienes pudieran permitirse comprar objetos lujosos como mapas de pared o globos, y también gracias a eso abastecer un negocio editorial que supo ser bastante próspero, pero también producir varios colapsos financieros de varias casas editoriales. Los mapas y las imágenes que se incluían en esos mapas servían, por un lado, para integrar concepciones del mundo con intereses presentes y llevaban también a una imaginación distinta de las topografías, las biologías y las etnologías del planeta. Las representaciones de la geografía eran también una forma de acción legal, política, económica, que en el caso holandés en particular promovía la unidad y su integración con el capitalismo moderno, al tiempo que permitía organizar e intentar también controlar el espacio por donde los holandeses se estaban expandiendo. Todo eso me parece importante porque esas nuevas ideas del espacio que empiezan a construirse a partir del siglo XVI contribuyen a la organización de la cultura europea, a producir un espacio abstracto y homogéneo
que tiende a naturalizar formas geométricas y ópticas y producir, gracias a ello, cartografías como las que estamos viendo. Y esas abstracciones de los cartógrafos adquieren ellas mismas poder, porque acompañan la comprensión, la mercantilización, la apropiación y la subordinación de los espacios por quienes los observan y por quienes los representan. Entonces, desde el siglo XVI, y por lo menos hasta 1675, la cartografía holandesa fue muy importante en este proceso. Atlas, mapas de pared, cartas de navegación, globos terráqueos, esferas celestes, estuvieron entre las producciones cartográficas holandesas más importantes de este periodo. En un primer momento, y hasta 1600, quizás Amberes, una ciudad de impresores, libreros, grabadores y artistas, articulada con el Centro Universitario de Lovaina, fue el lugar central de con personajes como Frisius o Mercator, entre los más destacados, aunque también está la contribución monumental de Ortelius a este proceso. Ámsterdam, quizás unos años más tarde, también adquirió protagonismo en ese proceso y terminó al final por superar a Amberes. En parte eso se debió a la invasión de las Provincias Unidas por parte de los españoles, primero en las provincias del sur, luego más al norte, pero también al protagonismo de Ámsterdam en los viajes de comercio y descubrimiento y a la influencia de migrantes que ese avance. Y entre esos migrantes estaban, por ejemplo, Johannes von Deuticum y cartógrafos como Petrus Plancius, que fueron precisamente los encargados de producir este atlas que vemos en pantalla. Podría darles varios ejemplos de eso y de la articulación de esa producción cartográfica con otras empresas editoriales, tanto dentro de Holanda como con otros centros de producción europeos, sea en el mundo inglés, en el mundo alemán, incluso en el mundo francés. Prefiero saltear un poco eso y pasar más específicamente a hablar un poco de esta imagen y de quién la produjo. El cartógrafo a cargo de producir este mapa que vemos en pantalla fue Petrus Plancius, que vivió entre 1552 y 1622. Había nacido en el oeste de Flandes, había estudiado teología en Alemania y en Inglaterra, pero también se había vuelto experto en cosmografía, geografía y navegación. En 1585, perseguido por la Inquisición de Bruselas, donde vivía, desde 1578, se fugó a Ámsterdam. Durante algunos años se concentró en el estudio de la astronomía y de la geografía, y ya en 1589 colaboró con Jacob Floris van Langren para producir un nuevo mapa de las constelaciones. En 1590 produjo 5 mapas que se incluyeron en la Biblia en holandés impresa por Lorenz Jacobs, y en 1592 y en 1594 diseñó 2 mapas de pared para Claes que lo hicieron famoso. Gracias en parte a esa fama y a sus conocimientos de geografía, se integró enseguida a una comisión oficial que decidía el equipamiento y la cartografía necesarios para las expediciones ultramarinas, y en 1602 fue uno de los miembros fundadores de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, para la que trabajó como geógrafo durante varios años. Esas 2 posiciones le permitieron, por un lado, acceder a cartas de navegación portuguesas y, por otro lado, compilar una tabla de declinaciones magnéticas que publicó en 1599 Simon Stedin. Nada de esto debería ser demasiado sorprendente si pensamos que los protestantes holandeses y las compañías comerciales tenían en el Imperio Español Católico un enemigo común. En 1608, sin embargo, Plancius decidió renunciar a todos estos cargos y se dedicó exclusivamente a la teología calvinista más radicalizada. Su nombre dejó de vincularse desde entonces con la cartografía, pero varias versiones de este mapa de 1594 que estamos viendo aparecieron en ediciones de la obra de Van Linschoten, en la que exploraba el Imperio portugués, y en reproducciones de otros cartógrafos hasta por lo menos mediados del siglo XVII. De esos 2 mapas que produjo Plancius, el de 1592 y el de 1594, no quedan demasiados ejemplares que hayan sobrevivido al paso del tiempo,
El mapa de 1592 era parecido a este, pero no tenía las alegorías que rodean a la carta que vemos en el centro. Si quieren después les muestro el de 1592. De ese primer mapa quedan muy pocos realmente. Hay uno en el Colegio de Corpus Christi de Valencia, y algunos pocos más dando vuelta por colecciones públicas en el mundo europeo y en el mundo estadounidense. Sin embargo, ese mapa había sido bastante popular en los Países Bajos y en Inglaterra. Este que vemos en pantalla, que es una versión enmendada del mapa de 1592, este Orbis Terrarum Typus de Integro Multis in Locis Emendatus, está un poco mejor conservado. Hay algunas cartas más que se conservan de este. Hay ejemplares, por ejemplo, en Princeton, en Yale, en Illinois State University, en Michigan, en Huntington, en John Carter Brown. La Biblioteca Nacional de Francia en París tiene un ejemplar. La Bayerische Staatsbibliothek en Alemania tiene otro. La Staatliche Bibliothek en Regensburg cuenta también con un ejemplar de esta imagen. Esperen que tengo un poco de tos. Tengan un poquito de paciencia. Volví. Este mapa, entonces, muestra el mundo con dos hemisferios circulares, el occidental y el oriental, y también el Atlántico y el Índico están bien representados. El Atlántico, entre esos dos hemisferios hay representaciones de las constelaciones, y rodeando al mapa hay representaciones alegóricas de cada uno de los continentes. Destaquemos también que en el hemisferio sur predomina esta enorme tierra austral denominada por Plancius y conocida en la época no solo como Terra Australis, sino también como Magallánica, y vamos a volver a este tema enseguida. Por supuesto, en el hemisferio occidental, la Magallánica se incorpora también a lo que hoy sabemos es la Tierra del Fuego. En el hemisferio asiático, la Terra Australis incluye Nueva Guinea y 3 lugares que habían sido descritos por Marco Polo, entre ellos los que formaban parte de Java. En las alegorías que rodean al mapa, podemos empezar por esta. ¿Se ve el puntero del mouse cuando señalo? ¿O no se ve? A ver, móvelo. ¿Se ve? ¿No se ve? No sé. No se ve, entonces, bueno, lo digo oralmente. Entre los dos hemisferios hay 2 círculos. Si en el círculo que está abajo del hemisferio sur, ¿sí?, a la izquierda, la primera alegoría que vemos, miren, si lo agrando yo, va a ser mejor. Las primeras 2 alegorías que vemos, ¿se ve bien ahí? Bien. Las primeras 2 alegorías que vemos son la de peruana y mexicana. América no está representada como una sola alegoría, sino como varias. Peruana está montada sobre un jaguar con un tocado de plumas y una lanza en su mano derecha. Los pies, uno de sus pies reposa sobre un saco lleno de oro y está rodeada por varias aves, un mono. En el segundo plano vemos llamas, una escena de canibalismo, volcanes y 3 barcos en una bahía. Mexicana, que es la que está al lado, está sentada sobre un armadillo, tiene arco y flecha y collares de oro, hay frutos como granadas y otros cerca de ellos, y en el fondo una hoguera pequeña sirve para cocinar carne humana, mientras en una más grande se asan peces y otros animales. Si vamos a la esquina izquierda del mapa, vemos una representación de Europa, que es la única que no está montada sobre un animal. Está sentada, coronada, tiene un cetro en una mano y una cornucopia en la otra. El pie izquierdo está posado sobre un orbe con la cruz, de manera que Europa aparece como reina de todo el mundo. Y es la única, como les decía recién, la única alegoría que no está montada sobre un animal. Eso la distingue de las otras y hasta cierto punto la separa del mundo natural. A los pies, no sé si ven ahí a los pies a la izquierda, a la derecha de los pies de Europa, se ve
una esfera almilar, un caduceo, un libro, instrumentos musicales y armas que muestran a Europa como maestra de las artes y de la filosofía natural. Al fondo hay un combate de infantería, una batalla naval y también una escena pastoral. Del otro lado de la representación de las constelaciones del hemisferio norte hay una representación de el Asia montada sobre un rinoceronte, muy ricamente vestida, con un cofre, joyas y un incenciario en su mano derecha, junto con una batalla de caballería, al lado de la cual pastan camellos, elefantes y, si no me equivoco, un unicornio, pero podemos discutir esa identificación. Abajo, a la derecha, África, montada sobre un cocodrilo, se cubre del sol abrasador del continente africano con una sombrilla y tiene un arco en su mano derecha, las flechas están a sus pies, está rodeada de varios animales interesantes, por ejemplo, una iguana, veo por ahí, serpientes, elefantes, leones, un avestruz, etc. Y a lo lejos hay un obelisco y 2 pirámides para simbolizar la presencia del mundo egipcio. De todas estas, la más sorprendente, la sexta alegoría del mapa de Plancius, es esta que vemos ahí en imagen, que es una magallánica, que quizás para nosotros sea, como les decía recién, la más extraña. A la distancia hay un volcán en erupción, más cerca el estrecho, multitudes de elefantes montados por sus mamuts, desnudos y armados. A la escena la sobrevuela un ave, que podría ser un fénix, un grifo, o quizás, como vamos a ver enseguida, y para sorpresa un poco mayor, magallánica, fastuosamente vestida a la europea, está montada sobre un gran elefante y sostiene una rama en cada mano. ¿Qué es lo que podía significar la inclusión del elefante como cabalgadura de magallánica y por qué Plancius podría haber decidido incluir la representación de un elefante en la alegoría de magallánica? Son las preguntas que yo quisiera responder, pero les adelanto desde ahora que no tengo una respuesta segura para eso, sino 3 hipótesis posibles que no son excluyentes entre sí, pero que podrían contribuir a explicar por qué Plancius decidió esa alegoría tan extraña. Sí, agregaría, antes de pasar a cada una de esas hipótesis, que la explicación más obvia es que Plancius y los suyos pensaran que Magallánica estaba poblada efectivamente por elefantes, pero también es cierto que en la época de Plancius los elefantes tenían una connotación particular en la cultura europea que asociaban a esos animales con las mejores cualidades de la humanidad, como la prudencia, la memoria, la sabiduría, la templanza, etc. Saltemos esta. Les hablo un poco de las alegorías de los continentes antes de pasar específicamente a las hipótesis sobre cómo puede explicarse que Magallánica esté construida de esa forma por Plancius. Esa presencia de representaciones alegóricas de los continentes, encarnadas por mujeres, en general acompañadas por animales y con descripciones de las etnografías y las geografías reales o imaginadas para los continentes así representados, eran bastante comunes en los mapas que se construyeron y que se produjeron en los Países Bajos en esta época. Las alegorías en general son formas transitivas que buscan representar ideas y nociones abstractas a partir de una antropomorfización de las figuras y de una trama más o menos compleja de atributos. Por supuesto, esa representación alegórica de los continentes no estaba limitada a la cartografía, y uno de los casos más famosos, que Marta conoce muy bien, es esta representación de los 4 continentes, grabada por Adrián Colaert a partir de dibujos de Martin de Vos en Amberes en 1588-1589. Y este es un ejemplo bastante prototípico de la forma en la que los continentes, las floras, las faunas, los habitantes
y las culturas se representaban en las letras y en las artes del periodo, lo que por un lado producía y al mismo tiempo reforzaba ideas respecto de las relaciones entre Europa y el resto del planeta. Cada una de estas alegorías, como les decía antes, está protagonizada por una figura femenina central, rodeada de los accidentes geográficos, los animales y la vegetación que se imaginaba imperante en cada continente, y también las costumbres verificadas o imaginadas están presentes en cada uno de esos casos. En el caso americano, obviamente, el canibalismo tiene una presencia prominente. En el caso africano, los obeliscos egipcios están allí, como estaban también en el mapa de Plancius. África y América están semidesnudas, Asia y Europa aparecen vestidas, lo cual es una distinción importante respecto de cómo se imaginaba a los pueblos de cada uno de esos continentes. América, África y Asia están montadas sobre animales, mientras que Europa no lo está. América tiene arcos, flechas y un tocado de plumas, Asia un incenciario y velos, África una rama de bálsamo y joyas, Europa la vid, un cetro y una corona con la cruz, por supuesto. Cada imagen estaba acompañada de una didascalia que explicaba el sentido de cada una de ellas. Además de ser formas de representar las características percibidas como esenciales para cada continente por parte de los europeos, estas personificaciones de las partes del mundo legitimaban la nueva información geográfica provista en atlas y en mapas e ilustraba las costumbres que las primeras noticias etnográficas asignaban a pueblos distantes, en muchos casos vistos como bárbaros o salvajes. La imagen alegórica y la descripción factual eran dos herramientas que trabajaban juntas para producir información y sentidos diferentes sobre los lugares remotos en el contexto europeo. La inclusión de especies animales o vegetales en los mapas y en las alegorías era una forma, por un lado, de informar acerca de esas especies que se hallaban en distintas regiones, pero también eran indicaciones geográficas tan pertinentes como montañas o ríos, y en algunos casos podían ser también meras formas decorativas. No era solamente un intento arbitrario de incluir estas características en las alegorías, tampoco era el deseo únicamente de representar animales o vegetales antes desconocidos, sino también un intento de utilizar animales característicos para simbolizar cada continente como parte de una tradición que podía remontarse a los bestiarios y a los libros de emblemas de los siglos anteriores. A veces esa representación buscaba ser fiel a la observación, en otros casos se trataba de la asociación de un lugar con la idea que se tenía de esa bestia y se aludía así a un universo simbólico común. Sea como sea que eso fuera, a partir de 1570 por lo menos, y durante los 3 siglos siguientes, la personificación de los continentes fue un motivo frecuente en las portadas de los atlas y en los bordes de los mapas. Funcionaban como presentaciones simbólicas de los contenidos de esos textos y de esas imágenes, y uno de los ejemplos más famosos en ese sentido es esta portada del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, donde las representaciones de Europa, América, Asia y África, semejantes a las mencionadas antes en el caso de Colbert, estaban acompañadas por una imagen de Magallánica. En este caso es ese busto que está abajo a la derecha entre la figura que representa América y la que representa África, ¿la ven? ¿Sí? América está echada con una cabeza en su mano izquierda y con una hamaca detrás. A la derecha está parada la figura de África, una mujer negra con el sol sobre su cabeza. Entre esas dos hay un busto, un pequeño busto, que simboliza justamente a la Magallánica, y sabemos que simboliza a la Magallánica, por un lado, porque tiene el fuego junto a su pecho, entonces ahí está la representación de la Tierra del Fuego, pero también porque antes del inicio del Atlas en sí mismo, había un largo poema alegórico escrito por Adolf van Metkerke que explicaba el significado de cada una de estas alegorías. Para el caso de Magallánica decía lo siguiente: la última ninfa muestra su cabeza brillante, su rostro y apariencia son como los de una virgen y tiene un pecho encantador.
Sus manos y piernas fueron cortadas porque son pocos quienes la conocen. Se dice que el ibérico Magallanes se enamoró de ella hace poco, mientras se entregaba al viento austral en los estrechos, y la llamó Magallánica por su propio nombre. Vio a la Virgen incauta una vez, mientras las llamas brillaban por todas partes, y ella preparaba celebraciones solemnes. Por eso la Virgen, sonrojada, escondió su cara y se ocultó entre el humo oscuro y las sombras de la densa niebla. Para no verse sorprendida otra vez, fijó la llama a su pecho como recordatorio. Lo que vuelve singular a aquella alegoría que les mostré antes del Mapamundi de Plancius es que Plancius decidió asociar de manera estrecha a Magallánica con los elefantes, porque no solamente el paquidermo es la cabalgadura de la alegoría de Magallánica, sino que también varios de esos animales integran un ejército a las espaldas de esa alegoría. La bibliografía especializada no le dio mucha pelota a esta cuestión de la incorporación de los elefantes para representar a Magallánica. A veces consideró esa representación como un hecho singular, otras veces la consideró inexplicable. Clancy en 2014 ensayó la hipótesis de que esa alegoría no revelaba más que una ignorancia del mundo distante, y estoy citando el texto de Clancy. Sin embargo, aunque no parece haber muchos antecedentes de una representación alegórica de Magallánica con esas características, y los ejemplos posteriores a esta que les estoy mostrando son bastante raros y se vinculan al menos parcialmente con el contexto de producción de la pieza de Plancius, me parece que ignorancia no es una explicación suficiente y que conviene ensayar alguna otra. Como les decía antes, yo no tengo una explicación única para darles respecto de por qué Plancius elige al elefante para alegorizar a la Magallánica, pero sí tengo tres hipótesis que me gustaría compartir con ustedes. La primera de esas hipótesis tiene que ver con este grabado que voy a mostrarles, que también es muy famoso, porque las expediciones transoceánicas y la literatura de viajes, desde Marco Polo hasta los exploradores del siglo XVII, proveyeron un cúmulo de informaciones sobre tierras distantes que surgieron a partir de esas mismas exploraciones. Este grabado que vemos es parte de una serie producida por Estradano y grabada por Adrián Collaert, publicada también por Philip Gall en 1589. La serie está compuesta por una portada y 3 láminas, donde se representan a Colón, a Vespucio y a Magallanes, en una celebración de las aventuras americanas y globales de los europeos. En todas esas alegorías, los viajes reales, los relatos que narraron esos viajes y distintas fantasías se combinan para producir escenas alegóricas con componentes míticos y emblemáticos que integran en una misma escena sucesos acontecidos en diferentes lugares y momentos y otros sucesos que no ocurrieron nunca y que son simplemente producto de la imaginación o de la tradición. Esta lámina que vemos, donde se representa la llegada de Magallanes al estrecho, muestra una especie de héroe idealizado rodeado de instrumentos de navegación, animales, plantas y figuras que ilustran los presuntos logros de Magallanes por medio de representaciones realistas, mitológicas y emblemáticas. Vemos a la izquierda del barco de Magallanes a Apolo con su lira, que viene a reforzar la idea de que Magallanes circunnavegó el globo como lo hace Apolo, el dios del sol, cada día. Y hay varias referencias en este grabado al relato de Antonio Pigafetta sobre ese viaje. Están, por supuesto, las llamas visibles en la costa de la Tierra del Fuego, a la izquierda de la imagen. A la derecha está el gigante que se purga con una flecha para inducir el vómito en lugar de ingerir un emético. Los monstruos marinos que amenazan al barco también aparecen en el relato de Pigafetta. Y más interesante para nosotros, arriba, a la izquierda, está la figura del ave roc que porta en sus garras a un elefante. El propio Pigafetta decía haber visto en el mar de China esa escena fantástica en la que esos pájaros, y cito a Pigafetta, tan gigantes son capaces de levantar animales enormes por el aire. Esa idea de Pigafetta recupera en realidad una tradición india según la cual el ave del sol, Garuda, luchó contra el elefante tónico Naga y tanto en el Mahabharata como en el Ramayana el ave roc captura y transporta a un elefante
que lucha con una tortuga. El relato de Pigafetta se había publicado en 1536, es bastante obvio que Stradano tuvo acceso a ese relato porque Ramusio lo reprodujo en su libro de navegaciones y de viajes, y también esa colectánea de Ramusio incluía el relato de Marco Polo sobre un episodio semejante con un ave denominada Roc que era capaz de transportar un elefante con sus garras. Según sabemos, gracias a los estudios de Rudolf Bittkower, altamente improbable que Stradano haya visto un elefante vivo en su vida, y mucho menos una ave imaginaria como el ave Roc, pero creemos que el dibujo del elefante que hace Stradano proviene de un manuscrito persa disponible en la corte florentina para la que Stradano trabajaba en ese momento, y es justamente esta imagen de Stradano la que luego va a ser reproducida en otros tratados donde se representan elefantes vinculados con ese contexto de producción. En cualquier caso, esta imagen de Stradano se difundió muy notablemente por buena parte del continente europeo, y sabemos también que Plancius, como les contaba antes, estaba muy interesado por hacerse de tantas informaciones como él pudiera de las expediciones y de las exploraciones alrededor del globo. Sabemos que conocía los relatos de Marco Polo y de Pigafetta, y las semejanzas en las alegorías de Europa, de la Europa, la mexicana, el Asia y el África, incluidas en el mapa de Plancius, con las grabadas por Collaert que veíamos antes, hacen claro otra cosa que también es obvia. Plancius conocía la producción del grabador y de los dibujos, del grabador de los dibujos de Stradano, perdón. Por supuesto, esto no es una prueba de que los elefantes de la Magallánica de Plancius y el ave que sobrevuela la escena de Plancius se hayan inspirado en las figuras producidas por Stradano, pero podríamos proponer como una hipótesis posible que la representación de Magallanes ideada por Stradano en Florencia pudo haber reforzado la asociación simbólica del explorador con la historia del elefante y del ave Roc Garuda, y de esa forma Magallánica podría haberse vuelto una tierra de elefantes. Esa es la primera hipótesis, que la inspiración de Plancius para la producción de la alegoría proviene del grabado de Stradano. Una segunda hipótesis es una hipótesis cartográfica, quizás un poco más débil que la anterior, pero no necesariamente incompatible con la anterior. La existencia de una Terra Australis no se basaba para nada en la observación directa, sino sobre todo en la convicción de que había una masa continental en el hemisferio sur que balanceaba las existentes en el hemisferio norte. Esa era una idea muy antigua, que ya había formulado Aristóteles, que Ptolomeo había sostenido, que Cicerón reprodujo, que Macrobio propuso en mapas que él mismo dibujó. Y en la modernidad temprana, esa fue una idea que se retomó con mucha fuerza, por lo menos desde que Johannes Schöner, en sus globos de 1520 y 1533, incluyó también una tierra austral en esa región del globo. Orense Finet retomó esa hipótesis, Mercator en 1538 produjo un mapa del globo con una terra austral incógnita, y Pierre de Sellier, en un mapa del cual vemos un fragmento aquí, un mapa manuscrito de 1550, también produjo o reprodujo esa idea de la Terra Australis incógnita. En todos esos casos, seguramente condicionados por la recuperación de la geografía tolemaica en Europa occidental, la enorme masa de tierra al sur del globo abarcaba los dos hemisferios y se imaginaba desde los mares del sur de América hasta el Índico. Para Schöner, por ejemplo, era una tierra, y lo voy a citar, recientemente descubierta, pero no del todo explorada, y el océano que la separaba de América tenía que llamarse Mare Magellanicum. Para Mercator, y lo cito a Mercator ahora, es seguro que esa tierra está allí, pero su tamaño y su extensión se desconocen. En el Atlas de 1556, Guillaume Letestu reconocía que su representación de esa región procedía solamente de la imaginación, porque ningún hombre hizo allí descubrimiento alguno. Esa idea de la existencia de una tierra austral empezó
a perder acidez en 1615, cuando y Joe probaron que Tierra del Fuego era una isla, y todavía más cuando Tasman en 1642 demostró que Australia tampoco era parte de ese continente, mucho más todavía cuando James Cook navegó alrededor de Nueva Zelanda y mostró que se trataba de una isla y no parte de una masa de tierra mayor. Sin embargo, en todo el periodo que va desde los mapas de Jenner hasta el abandono de la convicción de la existencia de la Terra Australis, ese continente no solamente fue cartografiado en sus accidentes geográficos, sino también se llenó de animales, plantas, grupos humanos que poblaban esa presunta Terra Austral desconocida o también llamada Magallánica. En este mapa de Pierre de Sellier, manuscrito que vemos acá, esa Tierra Austral desconocida y conocida está poblada de animales como leones, camellos, rinocerontes, grifos, unicornios y también, por supuesto, elefantes. De Sellier se había inspirado en los relatos de Marco Polo y de Ludovico di Bartema y dibujó al sur de Java una Java mayor como parte integrante de esa tierra austral desconocida. Dentro de esa masa continental distribuyó varios cartuchos con descripciones de las Indias orientales, entre las que figuran la propia Java, Sumatra, Pegu y Malaca, y el texto sobre Malaca refiere a los elefantes del lugar, donde esos elefantes están también reproducidos y dibujados. Este mapa de Sellier permaneció manuscrito e inédito, pero Plancius pudo haber tomado de esta imagen la peregrina idea de la alegoría que después usó para su alegoría magallánica que vimos antes. Tercera hipótesis posible para explicar por qué Plancius incluye un elefante como forma de alegorización de la magallánica es la herencia humanista de Platón. El estudio de las humanidades en el espacio oculto de los Países Bajos fue muy prominente para Plancius, mismo era un cartógrafo humanista, y el Platón había dado detalles sobre el continente o la isla enorme perdida de la Atlántida, que también mencionaba en su carta 7. La Atlántida había sido, según Platón, un país privilegiado y perdido para los paquidermos porque, según su relato, la isla proveía a sus habitantes, y lo cito, la mayor parte de las cosas útiles para la vida, en primer lugar todos los metales sólidos o fusibles extraídos de las minas, y en particular una especie de la que solo poseemos el nombre, pero que era entonces más que un nombre, y se obtenía de la tierra en varios lugares de la isla, el oricalco, el más precioso de los metales después del oro. Luego la isla producía en abundancia todos los materiales brindados por el bosque para los trabajos de los constructores, lo mismo en referencia a la alimentación de los animales domésticos y salvajes. Se encontraba allí, dice Platón, una raza muy numerosa de elefantes porque el suelo ofrecía un pasto tierno y graso, no solo a los otros animales que pasen al borde de los pantanos, de los lagos y de los ríos, sino igualmente a aquel animal, por naturaleza el más grande y voraz. Entonces, la presencia de los paquidermos y en particular de la alimentación de los paquidermos estaba bien cubierta en el Critias de Platón. Por eso se me ocurre que no es una hipótesis para nada descabellada identificar a la magallánica de nuestro planiferio con la Atlántida de Platón, y sabemos, por supuesto, que los geógrafos holandeses de ese periodo estaban bien familiarizados con esa tradición. Por ejemplo, en 1596, en el Thesaurus Geographicus de Ortelius, se lee lo siguiente. A menos que se trate de una fábula, la isla de Gadir o de Gades es lo que queda de la Atlántida o América, que no se hundió, como informa Platón en el Critias, sino que fue separada de Europa y África por terremotos e inundaciones bárbaras. Entonces ahí hay una familiaridad de los cartógrafos holandeses del periodo contemporáneos a Plancius con la Atlántida de Platón y una convicción de que esa isla no desapareció en realidad, sino que está presente en algún lugar del mundo conocido o por conocer. Dicho todo esto, los elefantes que aparecen en la alegoría magallánica del Mapamundi de Plancius son, junto con los muy escasos antecedentes que acabamos de reseñar, ejemplos un poco excepcionales porque
desaparecen de la representación simbólica de la Terra Australis casi de inmediato. De hecho, entre la muy profusa producción alegórica cartográfica de los años siguientes, la encontramos repetida en unos pocos casos. Les doy algunos ejemplos de tiempos anteriores e inmediatamente posteriores. En la década de 1560, Mercator planeó una cosmografía de muy largo aliento, proyectada en 5 partes, que iban a incluir desde la creación del mundo hasta una descripción de las masas de tierra y de los océanos. Tras la muerte de Gerardus Mercator en 1594, su hijo publicó tanto como pudo de esa cosmografía con algunos mapas adicionales de su propia autoría. En 1595, todos esos fragmentos se publicaron juntos en Duisburg con el título de Atlas sive Cosmographicae Meditationis de Fabrica Mundi e Fabricati Figura. En la portada, que vemos aquí a la izquierda, un atlante examina 2 globos con la geografía universal y ahí no hay ningún elefante. Rumoldus murió en 1599. Sus sobrinos, Johannes y Gerardus hijo, buscaron continuar con esas publicaciones, pero no eran muy buenos como cartógrafos ni grandes expertos en la edición, de manera que esos esfuerzos fueron un fracaso comercial. Una edición de 1602 fue muy mal recibida. En 1604, el hijo de Mercator, Gerardus, vendió las planchas de cobre del Atlas a Hondius y a Jansonius, grabadores y cartógrafos de Ámsterdam, que las compraron para Cornelis Claes, que había sido, si ustedes recuerdan, el responsable de la publicación del Mapamundi de Plancius. En 1606 aparece entonces en Ámsterdam una nueva versión del Atlas de Mercator con los grabados originales y varios nuevos ejecutados por Hondius. Esa edición tenía además esta nueva portada que vemos a la derecha, donde aparecen alegorías, 6, como en el caso de Plancius, que son las mismas: peruana, europea, mexicana, África, Asia y magallánica. Magallánica es la que está abajo a la derecha, representada con características semejantes a las que vimos hasta ahora, desnuda, sostiene una antorcha que simboliza las fogatas de Tierra del Fuego, y con la mano izquierda, no sé si lo ven, acaricia a un pequeño paquidermo del que se asoman los colmillos y la trompita, por supuesto. Si quieren, ahora esperen un segundo que se los agrando para que se vea bien el paquidermo de la magallánica en esta edición del mapa de Mercator. ¿Lo ven? Ahí. ¿Sí? Bien. Obviamente, esta edición del Atlas de Mercator retoma esa tradición de la alegoría de magallánica identificada con los elefantes, pero es producto de un contexto editorial muy cercano al del propio Plancius. El segundo ejemplo de una asociación alegórica de magallánica con los paquidermos aparece en este Theatrum Orbis Terrarum o Atlas Novus que vemos aquí, producido por la Casa Blaeu, que pertenecía al cartógrafo Wilhelm Jans Blaeu, que había estudiado con Tycho Brahe y se había instalado en Ámsterdam a inicios del siglo XVII. Blaeu tuvo 2 hijos, Johann y Cornelis, y la casa fundada por él se especializó sobre todo en la producción de instrumentos científicos, globos, mapas. En 1629 adquirieron los materiales de la compañía de Hondius y comenzaron a publicar apéndices para el Atlas de Mercator. En 1634 anunciaron que iban a editar un nuevo atlas, que apareció en 1635, lo que articula las publicaciones de Mercator, Theatrus Orbis Terrarum sive Atlas Novus. La obra se siguió publicando, ampliada y aumentada, con nuevos volúmenes, incluso después de la muerte de Wilhelm. Las versiones definitivas aparecieron en 1662 y en 1665. La edición de 1645, que vemos acá, se abre con una portada alegórica monumental muy compleja. Lo que nos interesa a nosotros es que en el lado derecho, junto con una representación alegórica de
distintos continentes aparece, por supuesto, el elefante asociado con una magallánica. Mexicana, peruana y magallánica están juntas, magallánica acompañada con el elefante, que sigue, por supuesto, el modelo de Plancius. En el muy grande corpus de representaciones de la Terra Australis y de la Antártida posteriores y contemporáneas a las que mencioné hasta ahora, no parece haber muchos más ejemplos de una asociación alegórica entre magallánica y los elefantes. Ese vínculo está ausente en cartas de Europa que la bibliografía especializada considera ligadas al mapamundi de Plancius, como las de Rosacho, Teixeira, Van Langren o Arnoldi. También en las que fueron obras de personas vinculadas con la producción de los mapas de Plancius, Mercator y Blaeu, por ejemplo, Frient, Ondius, Claes, Van den Kere, Blaeu, Vischer y otros produjeron mapas entre 1596 y 1652 con representaciones alegóricas de los continentes donde magallánica no aparece asociada con los elefantes. Había alegorías, pero no esta asociación entre la magallánica y los elefantes. Sin embargo, pese a eso, en este mapa que vemos aquí, producido por Blaeu en 1607 y reproducido por Caerius en 1619, se incluye una reproducción de la figura del ave roc Garuda con el elefante en sus garras, idéntica a la de Stradano que habíamos visto antes, aunque en este caso todas las alegorías de los continentes se ubican sobre el territorio de la magallánica hipotética y ambas bestias sobrevuelan las representaciones de Asia y África que están a la izquierda de Europa, la Europa reinante como en las otras alegorías, mientras que las representaciones de las Américas están ubicadas a su derecha. Entonces ahí hay una diferencia, un desplazamiento de esa alegoría de la magallánica a un vínculo con el África y con el Asia. Dicho todo esto, las representaciones alegóricas de regiones o continentes incluidas en mapas o en atlas entre los siglos XVI y XVII nos acercan a una dimensión interesante en el universo cultural de la modernidad temprana. Entre cruces en esas representaciones, el conjunto de los saberes heredados del mundo clásico y recuperados por los humanistas, varios mitos y deidades provenientes de diferentes tradiciones de todo el mundo, los conocimientos geográficos tradicionales y los nuevos producidos por las expediciones de exploración ultramarina, la imaginación respecto de mundos antiguos, de otros recién conocidos por los europeos y de aquellos que se suponía que existían pero todavía no se habían dado, entre muchas otras cosas. Las unificaciones regionales se repitieron con mucha frecuencia y se difundieron con mucha intensidad, hasta el punto de que se volvieron fácilmente reconocibles en un proceso que trascendía las cartografías de la época y se producía también en libros de emblemas, en hojas grabadas sueltas. Europa, África, Asia y América, con sus atributos y particularidades, están en ese grupo ejemplar. El caso de magallánica, me parece, es diferente. Su permanencia en el campo de las alegorías fue incluso más breve que la búsqueda de confirmar la hipótesis de la existencia de una Terra Australis. La asociación de las tierras atribuidas al protagonista de la primera circunnavegación del planeta con los elefantes es todavía más excepcional que eso y, como vimos, parece limitarse a apenas un puñado de casos. Sin embargo, esa asociación no es ni caprichosa, ni insólita, ni del todo delirante, sino que, y aunque no podemos explicarla por completo, algunas de estas tres hipótesis, o esas tres hipótesis combinadas, podrían ayudarnos a entender un poco mejor la imaginación de quienes fueron testigos perplejos, como somos nosotros, creo, de la expansión del mundo conocido. Y hasta ahí llegué. Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad que fue una presentación brillante, muy clara. Nada que ver con todos tus temores iniciales sobre, no sé, el aburrimiento, no sé qué más, no, todo lo contrario.
Fue una presentación muy atrapante, dio muchas ganas de seguirla al pie de la letra, seguramente se nos perdieron algunos detalles que presentaste con una gran erudición y al mismo tiempo con mucha amabilidad. Así que, bueno, primero agradecerte enormemente esta presentación y, bueno, vamos a charlar un rato, abrir los micrófonos. Yo había propuesto si alguien quería usar el chat durante la presentación para hacer comentarios. No hay ningún comentario en el chat, entonces si alguien quiere intervenir, hacer... Yo quiero decir que hay 2 Nicolás Rubinstein y eso me deja perplejo. Es que somos así, nos desdoblamos cuando necesitamos. Una soy yo, no soy Nicolás Rubinstein, aviso. Bueno, además tenemos estas cuestiones de género, tema de identidad, modernos y no nos importa tanto. Bueno, ¿alguien quiere arrancar con los comentarios? Ahí, Marta, sí. No, yo nada más decirte, Nicolás, que más de una vez mostré en clase o usé estos materiales, no todos, pero en particular la portada de Mercator de 1606 la mostré 500.000 veces y nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención el elefante que salta a la vista, que es una cosa... que uno en principio piensa incongruente y que suscita estos interrogantes que te fueron guiando a vos, ¿no? Así que muchas gracias porque fue muy iluminador el modo en que fuiste enlazando, aparte los ejemplos, a partir de estas preguntas iniciales. También me encanta, recuerdo que hace muchísimos años, hace, no sé, 20 años o más incluso, le pregunté a Gastón, le dije, para vos en la portada de Ortelius, ¿esto qué es esto que está acá? Bueno, hay que ver el texto, me dijo, y quedó como flotando, ¿no es cierto?, esa incógnita acerca de, claro, de la imagen esta en busto, ¿no? Que incluso a mí se me había ocurrido en esos momentos remotos que era como un mojón, ¿no? De aquellos que utilizaban los romanos, sobre todo, que iban poniendo, ¿no es cierto? Y que se me ocurría que tenía que ver con los confines del mundo. Bueno, yo me había hecho toda una fantasía hasta que di con el significado que hoy trajiste y que es muy veraz porque, bueno, es el propio Ortelius el que lo explica. No, si puedo responder brevemente 2 cosas. La primera que diría acerca de el elefante que no se ve en la portada de Mercator, que sí se ve, está ahí, ustedes lo vieron, es que eso es algo muy curioso y que pasa muy seguido con los elefantes, y es curioso porque los elefantes son enormes y en realidad están en todas partes, pero no los vemos. Entonces, a menos que uno los esté buscando, porque se dedica a las pavadas que se dedica uno, hay elefantes en muchos más lugares de los que uno cree que hay, y en realidad hay que mirar con un poco más de atención y están ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo había ido muchas veces, por supuesto, al Museo Nacional de Bellas Artes. Nunca se me había ocurrido que en la permanente del Museo Nacional de Bellas Artes había elefantes, y hay por lo menos 2. Entonces los desafío a que ahora que abrió y pueden ir a entretenerse, vayan y después me cuenten dónde están, pero están, les aseguro que están. Entonces, por eso no es raro que que además está muy al costado en el Atlas y del que se ve solamente una parte, a pesar de ser un bicho tan enorme, se nos suele escapar. Y después, respecto de lo de la representación de Magallánica en la portada del Atlas de Ortelius, lo único que puedo decir es que Gastón siempre tiene razón y hay que ir a ver el texto, porque las imágenes solas no dicen más que 1000 palabras, y en ese poema alegórico que precede al inicio del Atlas está muy claramente explicado que esa es la Magallánica, y la única clave que tenemos viéndola desde hoy a esa imagen de que esa podía ser la Tierra del Fuego es el fuego que está en el pecho de la imagen.
que además no se ven todas las reproducciones que hay de esa imagen, porque en muchos casos esa imagen fue censurada. Entonces hubo una censura pudorosa que como se ven los pechos magallánica, el grabado está dañado y ese daño de los pechos dañó también el fuego. Entonces hay algunas reproducciones donde el fuego no se ve. Entonces sin el texto sería imposible darse cuenta. No, y también, Nicolás, eso que decís que el elefante está en todos lados, especialmente en la portada de Mercator, una cuestión que yo no había prestado tanta atención, pero acá se ve, es que normalmente aparece en un tamaño diferente al que esperamos. Entonces, que eso también puede ser un obstáculo para encontrarlo. Lo vemos muy diminuto en relación a la figura humana, y en nuestra mirada inconsciente tenemos otra hipótesis de mirada, y eso contradice nuestras expectativas y tal vez es un obstáculo para poder reconocerlos. Y que también en la Terra Australis hay otros animales que se asocian, como los papagayos, y esas hipótesis sobre la vinculación entre la Terra Australis y Brasil, hay topónimos que remiten a Brasil, entonces también hay un imaginario en torno a la Terra Australis que lo vincula con la flora y la fauna tropical. Entonces ahí me parece que son obstáculos que son presupuestos, tanto visuales como de la información que circula más en el sentido común de las lecturas que se hicieron de estas obras. Entonces necesitábamos a alguien como vos, preocupados por los elefantes, para que veamos que hay más que papagayos ahí en la Terra Australis. Sí, ahí también diría que estoy de acuerdo con las dos cosas. Sobre las formas de mirar, me parece que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque nosotros estamos, los historiadores sobre todo, estamos muy acostumbrados a estar atentos a las diferencias en las concepciones de distintos tiempos, ¿no? Para evitar caer en los anacronismos. Pero es más difícil ser sensibles a las diferentes formas de ver y de producir imagen en distintos momentos. Los historiadores solemos ser muy ciegos a esas cosas y por eso tienen que venir los historiadores del arte a corregirnos. Pero es muy justo lo que decís en el sentido de que las formas esta es una metáfora que es mala, pero la voy a usar igual, las formas de leer imágenes en la época de Plancius y de Mercator eran muy diferentes a las formas de leer imágenes que tenemos hoy. Y eso también exige un trabajo de adaptación para intentar por lo menos evitar leer esas imágenes como las leemos nosotros y tratar por lo menos en una primera instancia de recuperar las formas en las que eran leídas en esa época. Y ahí, de vuelta, la ayuda de los textos es fundamental. El acompañamiento de las didascalias, los poemas alegóricos y demás para intentar entender cómo ellos mismos pretendían condicionar la visión de esas imágenes. Esas imágenes eran vistas como hay paso. Parece un primer paso esencial. Después, respecto de lo otro que decías, también muy de acuerdo acerca de la asociación genérica de la magallánica con textos tropicales. Diría que, sobre todo después de esta aventura por el mundo de los elefantes, ese contexto tropical, vos sos la experta absoluta en esto, ¿no? Pero ese contexto tropical no solamente es un contexto tropical americano, también es un contexto tropical asiático. Y la vinculación de la magallánica con las islas del sudeste de Asia, sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII, fue bastante frecuente. Entonces, esa extensión de la magallánica por los dos hemisferios, por el occidental y el oriental, y el hecho de que en muchos casos esa magallánica estuviera poblada por aves de los trópicos de América, pero también por animales de la zona tropical asiática, refuerza esa combinación de la concepción de la magallánica no como una tierra austral helada, como la concebimos hoy, o de la tierra austral como helada, como concebimos hoy a la Antártida, sino de una magallánica tropical, pero marcada por los trópicos de ambos hemisferios, ¿no? Eso diría. Una pequeña, un pequeño dato, este tema de la confusión zoológica de las alegorías. Me pareció ver
en la alegoría de Asia, en el primero de los mapas, una jirafa. ¿Puede ser? Está acá a la derecha, ¿no? Que me pareció otra de las confusiones zoológicas notables, ¿no? A menos que yo no sé mucho sobre la historia de las jirafas, como vos sabés de la historia de los elefantes, pero yo no sé si en el siglo XVI había jirafas en Asia. O acá también aparece este tema de las alegorías, no necesariamente representan las realidades, ¿no? De acuerdo, hay efectivamente una jirafa en esa alegoría, es algo que no estudié y no puedo explicar. El próximo libro puede ser sobre las jirafas. Para que todavía hay que terminar con todavía estamos con eso. No, pero digo, es evidentemente una jirafa que está entre los elefantes y los camellos y rodeada por o que tiene enfrente a este unicornio, ¿no? La verdad es que no estudié ese problema, no tengo idea de por qué podría haberse ubicado una jirafa en el África. En el Asia, perdón. Se me ocurren dos posibles hipótesis. Una es, si no recuerdo mal, la presencia de jirafas en el mundo árabe, obviamente trasplantadas como parte de las menageries de los príncipes del mundo árabe. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que se me ocurre ahora es la descripción de las jirafas en los exploradores del África del siglo XVI y del siglo XVII como camelopardos. Entonces esa idea, esa concepción de la jirafa como camelo pardo, porque es semejante al leopardo en su pelaje, pero al camello en su apariencia, quizás podría explicar que habiendo camélidos en el mundo asiático se incluyera al camelopardo también en la alegoría del Asia. Pero realmente no lo sé, estoy arriesgando ahora a partir de tu pregunta. Gracias, Charlie. ¿Quién más quiere preguntar? Surgen, creo que un millón de preguntas a partir de lo que planteó Nicolás. Marta. Sí, no, ahora que estaba la ampliación, vos comentaste estos dos mapas celestes, ¿no? Que están entre los hemisferios. Y ahí, digamos, como tienen que ver con el zodíaco, también tenemos todo un despliegue de animales, ¿no? Bueno, no sé, en la parte superior me resulta bastante claro lo del zodíaco, no sé, o las constelaciones, ¿no? Sí, de los mapas celestes yo puedo decir algunas pocas cosas porque fui parte de un proyecto de investigación en la Universidad de San Martín que está restaurando un mapa del cielo del siglo XIX, donde aparecen tanto las constelaciones del hemisferio norte como las del hemisferio sur. De vuelta, yo no soy un experto en esto, me acerqué a ese problema y lo que hice fue un primer relevamiento bibliográfico para que otros escribieran el texto del artículo sobre eso. Efectivamente, las constelaciones del hemisferio norte estaban bien establecidas desde el mundo antiguo, las del hemisferio sur eran prácticamente desconocidas y se crean a partir del siglo XVII, y se crean justamente en este contexto cartográfico en el que Plancius produce su planiferio. En el mismo momento en el que Plancius está produciendo este mapa, se están produciendo globos del cielo, donde se representan tanto las constelaciones del sur como las del norte, y lo interesante es que en las constelaciones del sur no aparecen solamente animales o signos zodiacales, sino que aparecen también herramientas e instrumentos que se ven acá en este círculo, si ustedes quieren. Está la escuadra, por ejemplo, que es la que veo aquí.
pero hay otras que empiezan a integrar el universo de las constelaciones del hemisferio sur y que van a terminar de estar establecidas definitivamente a mediados del siglo XVII y se van a seguir reproduciendo hasta el siglo XIX porque aparecen en este mapa impreso de la esfera celeste que estaba pensado para pegarse en los techos de las escuelas, que pudieran estudiar el mapa del cielo en clase mirando hacia arriba, pues un mapa de grandísimas dimensiones, ¿no? De vuelta, hoy todo eso con esta porquería de la virtualidad no sería absolutamente imposible. Veo que hay 2 preguntas ahí en el chat. Si me dan un segundo las leo y trato de responder. ¿Una corona? Para seguir un segundito con esta misma imagen. Hay una corona, yo la verdad es que no recuerdo qué es lo que representaba la corona. Tendría que volver a mirar esa bibliografía. Pero más que nada para mostrar la variedad de elementos que aparecen, que no son sí, solamente lo que yo encontré en ese primer relevamiento bibliográfico es que esas constelaciones tienen la particularidad de incluir instrumentos y herramientas, pero también instrumentos musicales. Entonces, sí, las constelaciones del norte son en general animales, las constelaciones del sur son en general instrumentos, cosas hechas por el hombre, digamos. Miro un poco, si me perdonan un minuto, leo las preguntas y trato de responder. Yo las leo en voz alta mientras vos vas pensando. Bueno, agradecen la presentación Cecilia Argañarás, becaria del Instituto de Antropología de Córdoba, que quiere preguntar si existe un vínculo entre las ideas y los imaginarios sobre Magallánica y las significaciones sobre el elefante que mencionaste al principio, que lo relacionan con la templanza, la sabiduría, etc. Y la otra pregunta es de Julián Cicioli, bueno, que como todos pide disculpas por la ignorancia que tenemos ante este tema, pero es imposible no ser ignorante ante lo que presentó Nicolás, pero que se quedó con la idea de equilibrio. Entonces pregunta si en este sentido, que imaginó una esfera con contrapeso para que mantenga estabilizada una tierra llena de elefantes para que mantenga el equilibrio. Entiendo yo, es que si los elefantes participaban de esta idea de contrabalance o contrapeso, además del volumen de la masa terrestre, ¿no? Respecto a las 2 preguntas, tengo que decir en los 2 casos que no sé. Yo no encontré ningún rastro documental que me llevara a pensar esas cosas, digamos. De todas formas, yo planteé al principio, hoy como hipótesis, que esas resonancias respecto de los sentidos morales del elefante no podían estar del todo ausentes al incluir un animal como ese en las representaciones alegóricas, como no podían estarlo cuando se vincula en otras alegorías, no estas que estoy mostrando, a Europa con el caballo, por ejemplo, que también fue algo bastante común. De todas formas, esos sentidos morales en los textos asociados con estas imágenes que yo pude ver no aparecen de manera muy, muy evidente. Quizás, si yo tuviera que pensar dónde podría estar esa asociación de un modo más cercano, tendría que ser en el sentido de el elefante capturado por el ave rock, digamos. Porque si esa hipótesis fuera la que está, o una de las que está cerca de lo real, digamos, la influencia de toda la mitología india y la importancia del elefante en la mitología india, tanto en el proceso de creación del mundo como en el proceso de su sostenimiento, no puede no estar presente, digamos. El Mahabharata, el Ramayana, cuando refieren al mito del ave rock y del ave Garuda y a su lucha con el elefante, incorporan en esa descripción algunas de esas características morales atribuidas al elefante que después van a ser apropiadas por el mundo occidental a partir de la llegada mediada de esos textos ya desde el tiempo de Marco Polo. Entonces, mi respuesta concreta es que no sé y que no encontré evidencias en ese sentido, pero que si esas connotaciones morales estuvieran presentes, tendrían que venir de ese lado, creo yo, y no de otro. Eso es lo que puedo decir respecto de eso. Acerca de lo segundo, de vuelta, otra vez me declaro ignorante. Sí es muy claro, y Carla me corregirá respecto de esto, pero creo que es así, que
la presencia de una magallánica tan voluminosa en el hemisferio sur tiene que ver con una idea de armonía a la hora de construir la imagen del mundo y un intento de equilibrar las masas de tierra presentes y conocidas en el hemisferio norte con las que se sospecha deberían estar presentes en el hemisferio sur. Sí, las características físicas del elefante, su volumen, su peso, vienen a apoyar esa forma de armonización de las masas terrestres en los distintos continentes. Realmente no lo sé, pero no deja de ser una posibilidad interesante para considerar. No, bueno, yo tampoco lo sé, ¿no? Pero sí me parece que son dos cuestiones que no sé en qué punto se encuentran y en qué punto no, porque no es tan generalizada la asociación entre elefante y la magnitud, como los vemos también representados más pequeños, no es una de las cualidades de los elefantes que se realce, ¿no? Más bien todas estas otras propiedades morales son las que aparecen en primer plano. Y por otro lado, porque la idea de balance está más anclada en principios físicos que en cuestiones incluso gráficas, cartográficas, alegóricas, ¿no? Hay toda una explicación física que para que la Tierra pueda rotar sin caerse, tiene que existir una masa de volumen equilibrada. Entonces creo que proviene de otra rama del conocimiento, la idea del contrabalance entre los hemisferios. Entonces no sé si en qué punto se podrían encontrar o no. Bueno, sí, no sé si querés agregar algo. No, sí quería agregar algo respecto de la pregunta anterior acerca de los sentidos morales del elefante, que es otra posibilidad que se me ocurre, que es la asociación muy frecuente en esta época de los elefantes con la majestad real, ¿no? Y con la magnificencia de los reyes. Entonces, no solamente sus sentidos morales benéficos atribuidos al elefante, sino la vinculación de los elefantes, sobre todo con la magnificencia de monarquías asiáticas, podría estar presente en la inclusión de esa alegoría en la magallánica, en el sentido de que la magallánica incluye, como decía antes, también la magallánica en el hemisferio oriental, ¿no? Y los relatos que describen las cortes de monarcas en Siam, en Pegu, como cortes marcadas por un lado por las ceremonias asociadas con los elefantes y por otro lado con la domesticación de centenares y centenares de elefantes, también podrían estar asociadas con la inclusión del elefante en la alegoría de magallánica, no en ese sentido moral, sino en el sentido de la asociación del elefante con la magnificencia de los reyes, ¿no? En particular de los reyes del sudeste de Asia. Bueno, tal vez con esto del contrabalance de los hemisferios y la física, no sé, le podemos tirar la pelota a Aníbal, ¿no? Si quiere agregar algo, ya que estamos... No tengo mucho para sumar, o sea, me parece que sí que no podría decir nada respecto de esta imagen en particular. Me entretuve viendo algunos detalles de la imagen, entonces recién me la busqué en internet y estaba ampliando. Respecto del balance no tengo nada para agregar. Sí me parece que tendría cuidado respecto de invocarlo como un elemento para la rotación, ¿no? Porque no sé hasta qué punto eso era un elemento, o a partir de qué momento empieza a ser un elemento relevante como invocación para... me parece que la simetría viene mucho antes de la idea de rotación terrestre, es algo que está desde antes. Lo dijo recién Nicolás bien, ¿no? En Aristóteles aparece, en Ptolomeo también. Puede ser que con la idea de rotación terrestre se haya reforzado o haya aparecido, pero a la vez, desde el punto de vista de la información, se fue diluyendo, ¿no? Uh-huh. Aprovecho que me convocaste, Carla, para volver sobre la pregunta, creo que no lo retomaste y lo mencionaste recién, lo del unicornio. Lo mencionaste como algo que quizás después retomabas y justo me detuve a ver si era o no. Entonces aprovecho para preguntar, Nicolás, si puedes ampliar por ahí. Ampliar el unicornio. Ampliar no el unicornio de la imagen, sino ampliar sobre si es o no y qué... que es un unicornio, yo no tengo muchas dudas. Lo planteé como duda porque el cuerno del unicornio no parece muy visible.
pero estoy convencido de que sí es un unicornio. No solamente por la presencia del cuerno, sino también por el color blanco y el peso alegórico de la imagen. Estoy casi seguro de que es un unicornio. Yo creo ver ese cuerno. No quiero exagerar demasiado el énfasis porque podría ser una particularidad del dibujo de ese pasto en la imagen que me pueda hacer meter la pata, por eso lo puse como hipótesis y no como afirmación, pero yo creo que sí, que es un unicornio. Después los sentidos asociados con el unicornio son muchos y la convicción de que los unicornios eran reales en la época están por todas partes, hasta el punto de que se comercian y se exhiben con mucha frecuencia, sobre todo en los gabinetes de curiosidades, cuernos de con gran cuerno, ¿no? Y hay varios ejemplos de muchas colecciones donde los cuernos, el cuerno del narval está exhibido y vendido como si fuera el cuerno rescatado de un unicornio. Entre otras cosas, el año pasado hubo en el Museo Getty una exhibición sobre bestiarios antiguos que buscaba, bestiarios medievales, no antiguos, que buscaba articular la producción y la difusión de esos bestiarios con, por un lado, con cartografías y por otro lado con colecciones materiales, donde se exhibieron, por un lado, una cosa bastante única, casi, no diría casi todos, pero 40 y pico de esos bestiarios medievales ilustrados, que es un número muy grande de los que se conservan, y en esa exposición pusieron también no solamente objetos de marfil y de otro tipo para relacionarlos con los unicornios, con los animales representados en los bestiarios, sino también uno de esos cuernos de narval que había sido tomado como cuerno de unicornio durante casi 400 años, digamos. Entonces, para esta época esa convicción todavía estaba muy, muy presente. Un pequeño detalle, si miran la imagen, yo creo que también uno puede pensar de que el unicornio está cazando pescados o se está mirando en el agua. Se está mirando en el agua, sí, sí. Ahí está. Es tan bello que se mira en el espejo realmente, ¿no? De acuerdo, sí. El narciso de la fauna. Bueno, no, y ahora que mencionás los bestiarios medievales, esto que parecía una jirafa también se parece a algunos de los animales que aparecen en los bestiarios, con la parte inferior correspondiente a un animal y la parte superior correspondiente a otra, y que, no sé, a mí me hizo acordar a otras imágenes similares, tal vez un poco más exageradas, con el cuello más ancho, que aparecen en los bestiarios y en otras cartografías, un poco más anteriores a esta, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿por qué esta segunda hipótesis, lo que vos llamaste la hipótesis cartográfica en el mapa de Cellier, es la que te parece menos plausible? No sé si es porque es un manuscrito. Menos plausible por la dificultad de establecer el vínculo de este mapa de Plancius y de Plancius mismo con el mapa de Cellier, en el sentido de que el mapa de Cellier es un mapa manuscrito. Yo te preguntaba si es por lo manuscrito, pero como de Cellier participaba de esta escuela de Dieppe, donde todos producían mapas más o menos parecidos y tenían una gran circulación, aún manuscritos, digo que tal vez, obviamente, que los mapas impresos circulaban mucho más, pero creo que es una cuestión que habría que ver, porque tenemos asumido que circulaban mucho más, pero bueno, ¿cuánto más? Y por otro lado, esta escuela de Dieppe tenía mecenas, era muy financiado, los mapas, el hecho de que una copia sea manuscrita no significa que sea la única, había muchas copias copiadas, entonces que, no sé, tal vez parece menos conocido que estos, pero está sabido que los mapas de Rhodes los conocían todos los navegantes, a pesar de que siempre quedaron manuscritos hasta muchísimas décadas más tarde. Entonces quería saber si te parecía poco plausible por esta cuestión material de la tensión entre lo manuscrito y lo impreso, o si había algo más en el mapa que te hacía ruido y que te parecía que no podía ser tomado como una inspiración. ¿Querés preguntarte?
Digo un par de cosas respecto a eso. Quizás poco plausible es una mala forma de expresarlo. No es que me parezca poco plausible, al contrario, me parece una hipótesis bastante razonable, sobre todo por el interés que Plancius mostró durante esta etapa de su vida por conseguir tantos mapas como pudiera y tantas informaciones como él pudiera, y sabemos que consiguió muchas, digamos, ¿no? Sabemos a ciencia cierta que consiguió muchas del mundo portugués. No sabemos tanto respecto de la producción francesa y de la Escuela de Dieppe, ¿no? Sabemos que los manuscritos circulaban mucho, ¿no? Respecto de eso hay una frase que lo dice de manera muy contundente, de un historiador muy famoso que dice que los manuscritos son como las serpientes. Se ve una cabeza, pero abajo hay cientos que no sabemos que están dando vueltas por ahí. Respecto de la circulación de manuscritos en este periodo, yo no puedo hacer más que recomendar ese libro hermoso de Fernando Bouza que se llama Corre Manuscrito, en este caso para manuscritos textuales y no visuales, pero que me parece muy contundente respecto de la muy profusa circulación de manuscritos en esta época. Entonces, lo que digo no es que me parezca una hipótesis poco plausible, está mal decir que es poco plausible. Sí digo que es una hipótesis para la cual yo encontré menos evidencias, digamos. Es prácticamente imposible que Plancius no conociera la tradición de Estradano, digamos. También es prácticamente imposible que Plancius no conociera al Critias de Platón. Porque hay evidencias de personajes muy cercanos al universo cultural en el que vive Plancius, donde efectivamente esas cosas se conocen muy bien y circulan con mucha profusión. Respecto del mapa de Desailly, yo no di con ningún texto de la bibliografía secundaria y tampoco conozco evidencias directas que muestren que Plancius conocía específicamente este mapa de Desailly del que estoy hablando. ¿Que esos mapas circulaban mucho? Sí, eso hace que la hipótesis deba considerarse con atención. Entonces, de vuelta, poco plausible es una mala forma de expresarlo, diría, de las tres hipótesis me parece es la que yo tengo menos cercana a la comprobación, digamos, la que tengo menos evidencias que me permitan decir que ese vínculo existió, digamos. Me parece tan plausible que la incluyo entre las tres, pero es la que tengo por menos comprobada, digamos. Me había causado curiosidad nomás, pero obviamente no te la voy a discutir. A ver, ¿alguien más quiere hacer alguna observación, agregar algo? En el chat no hay más comentarios, así que hay muchos agradecimientos. Tenés que saber, Nicolás, que en el chat aparecen muchos agradecimientos, saludos, felicitaciones. Les agradezco yo que hayan tenido tanta paciencia hoy. No, fue la verdad que un lujo escucharte. Mira, tenemos saludos desde Chile también. Súper interesante. Creo que todos aprendimos un montón y además vamos a empezar a buscar elefantes en todos lados, ¿no? Oh. Lo dicen ahora porque Marina todavía está grabando. En cuanto deje de grabar, dicen que van a decir otra cosa. No, pero esto es saber que hasta ahí, en el fin del mundo, por no decir otra cosa, hay elefantes, significa que debe haber más elefantes de los que creíamos. Así que a mirar en los rincones, que seguro aparece alguno. Y me avisan, cuando encuentran me avisan. Que claro, yo te he mandado algunos elefantes que me encontré en el camino. Yo cada tanto encuentro algún hito y te mando. ¿Puedo anunciar el próximo episodio? Porque es muy cercano. El miércoles que viene, el 25, tenemos el próximo episodio, que se llama Arte y Frontera Científica, y que va a estar a cargo de Pablo Lapadula, que es artista y científico. Y que es el último del año. No, bueno, hay uno más, en teoría. ¿Hay uno más, pero bueno, no sabemos. Nicolás está por ahí. Estamos duplicados. El dueño de esta cuenta con la cual grabamos, supuestamente hace uno junto con los pan dulces y la sidra, más o menos. Se conectan a 24 a las 10 de la noche y... Ponele, por ahí vamos a tener el último. Fue un año largo. Un año largo, arrancamos en mayo por esta cuestión de la pandemia, hasta que supimos adaptarnos, intentamos adaptarnos a esta nueva modalidad
pero estamos muy contentos con la convocatoria, con la gente que se ofrece, además de la que nosotros invitamos, a compartir sus reflexiones en torno a imágenes que pueden ser leídas en clave cartográfica, que ese era el origen inicial de este ciclo, pero que fue derivando en discutir sobre las imágenes en general, y que cada vez es más rico, más interdisciplinario. Entonces también dejamos la puerta abierta para todos, si alguna vez tienen ganas de hacer alguna propuesta, obviamente para este 2020, por favor, no, porque si no nos quedamos sin vacaciones, pero vamos a empezar a organizar la programación del año próximo y están todos invitados. Yo creo que no hay mucho más para agregar, no sé si Marina y Marta quieren decir algo. No, yo agradecer nomás otra vez a Nico. Lo mismo. Muchas gracias, Nicolás. Me resultó la invitación y las fascinante. preguntas, todas muy interesantes. Gracias. Bueno, con este lujo así cerramos hoy y los esperamos en el próximo episodio, en los otros y en otras actividades que vayamos haciendo. Tenemos una página web que estamos reactualizando, que es gcit.org, y bueno, ahí van a ir encontrando también probablemente estos videos grabados y información sobre las actividades próximas. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Y Marina y Carla tienen que seguir reunidas.